Bueno, a ver, para empezar quiero pediros disculpas por haber tardado tanto en hacer el segundo vídeo. Eh, He querido pensarme un poco cómo hacerlo, porque sí es verdad que vi el vídeo que grabé así más tranquilamente en frío y me di cuenta de que, bueno, al principio empezaba a contarlo todo bastante serena y después me iba alterando y tampoco me apetece que esto o sea, ponerme así, ¿no? Pero bueno, al final contar esta historia me afecta porque es la mía y bueno, pues voy a intentar hacerlo esta vez más tranquila, más calmada y sin tanta ebullición emocional. Nos habíamos quedado en la primera infancia, que bueno, os había contado un poco un resumen de cómo había sido todo. Cuando yo cumplí 9 años, mi padre lo dejó con esa mujer con la que yo tenía tan buena relación y a la que quería tanto, y bueno, la verdad es que eso a mí me afectó muchísimo, muchísimo. Y además, bueno, empezó a salir casi seguido con otra mujer que hoy es la madre de mi hermano pequeño y no nos llevábamos nada bien, esa mujer y yo. No teníamos feeling. Era una persona seca y digamos que no empatizaba mucho conmigo y bueno, pues para mí la pérdida de su primera pareja fue muy dolorosa, la verdad, sobre todo porque quien vino después, pues no, para mi gusto, pues no supo eh, entrar en ese hueco que había dejado ella. Entonces, bueno, yo conforme fui creciendo, eh, sí que es verdad que fui desarrollando un poco carácter, ¿no? Y fui desarrollando un carácter malo, bueno, malo por decirlo de alguna forma. Fui desarrollando ira y rabia. Yo tenía mucha ira y mucha rabia por todo lo que estaba pasando. Eh, Me tenían muchas explosiones. De hecho, despersonalizaba. Yo ahora sé que lo que es la despersonalización, pero en ese momento no lo sabía. Y cuando yo tenía ciertas explosiones que normalmente me pasaban cuando ocurría algo que yo no entendía o algo que yo considerase injusto, de hecho, siempre me ha pasado que he tenido como mucho problema con lo que yo consideraba que era una injusticia, porque llegó un momento en el que yo no entendía nada, ¿no? Yo no entendía ni por qué la familia de mi madre se comportaba como si yo tuviese una parte de mí que no era buena y mi padre se comportaba como si yo fuese un alter ego de mi madre y su familia, siempre diciendo lo que ellos pensaban que tenía que decir y yo nunca tenía pensamiento propio. Yo tenía muchísima necesidad de que se aceptase que yo tenía un pensamiento propio y que yo tenía mi propia opinión sobre las cosas. Y eso fue aumentando con el tiempo, porque estamos hablando de cuando yo tenía, pues no sé, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ya cuando eres adolescente, pues te das más cuenta de las cosas y esas carencias afectivas que yo tenía de pequeña empiezan a aparecer en las relaciones que yo comienzo, las mías propias relaciones, pues con grupo de amigos, con parejas que en aquel momento eran novios de mentira, pero con 15 años. Pero bueno, para mí sí que fue una época muy importante. Cuando yo tenía 9 años, mi madre por fin se compró una casa y nos fuimos a vivir las dos solas. Lo que pasó ahí fue que yo, después de haber vivido con mi abuelo, bueno, con mis abuelos, durante toda la infancia y sin tener la figura de mi madre como autoridad, y viendo que además mi abuela sobre todo le quitaba la autoridad a mi madre, para mí mi madre no fue nunca una figura de autoridad, lo cual me generó muchos problemas de convivencia con ella. Porque además mi madre, a ver, yo no la culpo, las madres ni los padres vienen aprendidos a cómo ser padre y mucho menos
con la situación de mi madre, que tuvo una infancia muy difícil y muy poco amor por parte de su propia familia. Pero mi madre no me ayudaba a entender. Mi madre trabajaba conmigo a base de castigos. Yo era muy buena estudiante. Yo siempre saqué muy buenas notas y claro, yo realmente hacía todo lo que se suponía que una persona tiene que hacer, sobre todo en mi familia, que con esa edad era estudiar, sacar buenas notas y poco más. Pero llegó un momento en el que yo empecé a tener mucho conflicto con mi madre y con mi padre. Mi padre, por un lado, cualquier cosa que yo decía que le sonase a que aquello podía venir de mi madre, me castigaba muy duramente por ello. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, ¿vale? Mi padre es una persona, bueno, mi padre es del País Vasco y es una persona muy independentista, y la familia de mi madre es todo lo contrario, o sea, es muy, como dije ya en el primer vídeo, son muy conservadores y muy reaccionarios, ¿no? Entonces yo me acuerdo que una vez, pues yo qué sé, era un viaje, tendría 12 años o 13, pasamos veníamos de Francia hacia el País Vasco, y entonces yo le pregunté a mi padre que en qué momento estaba la frontera entre Francia y España, ¿no? Claro, para entender que esta pregunta puede ser conflictiva hay que entender el conflicto vasco en sí. Pero según la idea del independentismo vasco es que el País Vasco francés y el País Vasco que está en territorio español, ¿no? Siempre hablando en una clave independentista, son parte del mismo territorio y no hay frontera entre ellos. Entonces mi padre, por hacer esa pregunta, me retiró la palabra durante 2 días. O sea, estuvo sin hablarme 2 días. Ese tipo de cosas me la ha hecho muchísimas veces. Recuerdo también que una vez que fui con una amiga a casa de mi padre, discutimos por algo, no me acuerdo muy bien, y mi padre nos dejó a mi amiga y a mí en una gasolinera en la carretera y me dijo que llamase a mi madre y que ella vendría por mí. O sea, yo en ese momento tenía 14 años. Claro, todo esto hay que verlo desde el punto de vista de que yo tenía una necesidad emocional tremenda de ser vista por mi padre, porque yo sentía que mi padre no me veía, que mi padre lo único que veía era el reflejo de la familia de mi madre, y yo sentía que nadie me veía a mí como persona, sino que me veían en función de la otra parte. Mi madre, por otro lado, empezó a coger la manía de que cada vez que discutía conmigo o lo que fuese, me decía, pues vete con tu padre, si te quieres ir con él, vete con tu padre, tal. Claro, a ver, ese tipo de cosas, pues yo entiendo que a ella, ese tipo de cosas yo entiendo que a ella no le pareciese grave. Pero yo en aquel momento me sentía totalmente fuera de cualquier grupo. O sea, no me sentía perteneciente a nada, porque sentía que toda yo nunca era aceptada en cualquiera de los dos lados. ¿Cuál fue la opción que yo tomé? Yo empecé a tomar la opción de querer acercar posturas, ¿no? Y querer hablar con mi padre y hacerle entender la postura de mi madre, y hablar con mi madre y querer hacerle entender la postura de mi padre. Eso yo pensaba que era lo mejor y fue lo peor que pude hacer, porque eso no solamente validaba la creencia que ellos tenían de que yo estaba siempre de parte del otro, sino que bueno, que eso ya era una especie de guerra abierta, ¿no? Mi padre empezó a hacerse el guay. Mi padre siempre tendió
a mezclar épocas en las que me hacía chantaje emocional de ese tipo, ¿no? Del tipo, estás conmigo un mes y de repente me dices algo que no me gusta y te retiro la palabra 2 días, o te dejo aquí tirada y ya vendrán a por ti, o te digo que voy a ir, te digo que te voy a llamar y no te llamo, o con épocas de vente con amigas, claro que sí, vámonos a pasarlo súper bien. A ver, mi padre es la persona más interesante, más inteligente, más culta y más divertida que yo conozco. De hecho, toda la gente de mi alrededor que lo ha conocido nunca ha entendido cómo yo me he llevado mal con mi padre, porque es una persona súper diferente con la gente con la que sabe que tiene poder. Y no solo la ha pasado conmigo, también la ha pasado con parejas suyas. A ver, voy a parar un momento, ¿vale? Voy a tranquilizarme y ahora sigo. Mi padre siempre ha sabido con quién puede jugar y bueno, yo con el tiempo me he dado cuenta de que mi padre no es que esté enfermo, porque de hecho a mí no me gusta nada que la gente me diga que mi padre está enfermo, porque eso le quita, le quita responsabilidad sobre las cosas que ha hecho y yo sé que mi padre es perfectamente consciente del daño que hace e incluso mi padre es una persona que sabe pedir perdón cuando considera que pedir perdón le conviene. Entonces yo creo que mi padre pues, es un narcisista, eh, lo que ahora se llama el perverso narcisista, ¿no? Eh, por otro lado, pues yo convivía con mi madre, la situación con mi madre era que mi madre trabajaba muchísimo, mi madre venía a casa como a las 10 de la noche, no me tenía en cuenta para nada nunca, eh, y yo reaccionaba muy agresivo con ella, o sea, muy... nuestra forma de discutir era muy tóxica porque las dos nos poníamos muy agresivas y era un poco infierno. También yo me acuerdo que cuando tenía eso 13, 15 años, yo le daba muchísima importancia a la amistad porque yo siempre he pensado que el pilar de la amistad estaba sustituyendo al pilar de la familia en mi vida. Lo que pasa que es que mis amigos de mi edad pues nunca entendieron mis problemas, porque claro, mis problemas para ellos eran absurdos, ¿no? Yo de hecho esta conversación la he tenido con adultos. Me acuerdo una vez, esto ya fue un poco posterior cuando yo era un poco más mayor, de encontrarme con el padre de una pareja mía haciéndome un croquis sobre por qué los hijos tenían que querer a sus padres y los padres tenían que querer a sus hijos porque era impensable para él que eso no pasara. Y claro, yo le decía a este hombre, que este hombre era una de las mejores personas que yo he conocido en la vida. Le decía, mira, si es que yo lo sé, si yo sé lo que me estás diciendo, pero es que eso no pasa en mi caso. Porque es que te puede costar entenderlo y yo sé que tú a tus hijos los quieres, pero es que a mí mis padres no me quieren o no me quieren bien. Y, y claro, yo eso pude decirlo con, no sé si tenía 19 años ya, pero en plena pubertad, preadolescencia y adolescencia, el pensar que tus padres no te querían no era una opción. Entonces mi lucha era constantemente el intentar convencerles de que por favor me quisieran, de que por favor me vieran y de que bueno, que yo era una persona con sentimientos y que a mí me dolían las cosas que hacían. Yo llegó un momento que incluso, a ver, mi padre es una persona que tiene bastante dinero y entonces hacíamos viajes grandes en verano, pero para mí pasar un mes con él era horrible porque yo no sabía por dónde me podía salir y a lo mejor estar en un país extranjero con a lo mejor estar en un país extranjero con mi padre retirándome la palabra y sin dirigirme, o sea, sin mirarme, sin dirigirme la mirada durante 2 días era terrorífico, era horroroso. Y incluso llegó
en el verano de los 14 años o de los 13 me dijo de hacer un viaje y le dejé plantado. O sea, yo ya no sabía qué hacer. Yo basculaba entre tiempos en los que quería llevarme bien con él, entre tiempos en los que quería huir de él y me daba miedo, tiempos en los que irme a vivir con él me parecía la solución perfecta para llevarme bien con mi madre, y tiempos en los que quería directamente desaparecer. De hecho, yo, bueno, durante todo este tiempo sí que es verdad que, por ejemplo, tuve problemas de conducta con, sobre todo en el colegio, ¿no? Porque yo tenía ataques de ira totalmente injustificados. A lo mejor había muchas cosas que podían enfadarme y no me enfadaban. Y había otras veces que recuerdo un año en el que una profesora mía me castigó sin bailar en el baile de fin de curso porque había roto un libro de francés, me acuerdo. Y, y yo monté un pollo que flipas. O sea, monté un pollo tremendo en clase. Y después de eso yo me quedaba con una sensación de vergüenza horrible. Y no solamente la sensación de vergüenza, sino la sensación de vergüenza por algo que no podía evitar, que era un ataque de histeria y de ira, que yo no sabía de dónde venía, que no sabía cuáles eran los clics, pero que estaban ahí y de repente yo pasaba de estar normal a ser una hidra, con toda la clase mirándome y yo pensando, ¿quién coño de esta gente va a querer ser mi amigo después de verme así, no? Entonces, bueno, fue muy difícil. Después de esto, yo empecé a salir con un chico que a mi madre no le gustaba nada y mi madre empezó a hacerme la vida imposible para cortar mi relación con él. Lo que pasa es que cuando yo tenía 16 años, él tenía 21, ahora me parece una barbaridad esa diferencia de edad, pero en aquel momento no me parecía tanto. Y cuanto mi madre más se empeñaba en hacerme la vida imposible, más me empeñaba yo en seguir con ese chico. Entonces, bueno, eso nos trajo muchos problemas que mi padre de repente aprovechó. Y mi padre me dijo, mira, ¿por qué no te vienes a casa, a una casa vacía que él tenía, estudias allí la carrera y así pues te ves con tu madre más de vez en cuando, que eso va a ser bueno para vosotras? Y de hecho a mí eso me pareció una buena idea porque ya la orientadora de bachillerato me lo había dicho. Porque en una discusión entre mi madre y yo, no me acuerdo por qué fue, lo único que me acuerdo fue que mi madre me dijo, no tienes ni familia ni amigos, ni nadie te quiere. Yo me fui de casa, me fui de casa 3 días, pero seguía yendo al colegio. Y entonces mi madre, por lo visto, llamó al colegio y le preguntó a mis profesores si yo estaba allí. Y ellos le dijeron que sí. Y me llamó la orientadora para hablar conmigo, para ver qué pasaba, ¿no?, en mi casa. Y entonces yo le conté el tema y me dijo la orientadora, pues mira, tráete a tu madre y hacemos aquí una conciliación y vamos a ver qué se puede hacer. Pero desde luego tú deberías salir de casa lo antes posible porque lo mejor para tu relación con tu madre va a ser que os veáis los fines de semana para tomar una paella, ¿no? Entonces, bueno, yo fui con mi madre a la orientadora y cuando la orientadora nos preguntó que qué hacíamos allí, yo le dije eso, ¿no?, que a mí me había dolido mucho la frase de no tienes ni amigos ni familia y nadie te quiere y que yo no sentía que en esa casa se me quisiera. Y mi madre lo que dijo fue que ella nunca en la vida había dicho eso. Eso es una cosa que me ha pasado mucho con mis dos padres, y es que no sé si estáis familiarizados con el término luz de gas, pero es convencer a la otra persona de que está loca, haciéndola ver que toda su versión no ha existido, ¿no? Y eso me lo hacían muchísimo mis dos padres, muchísimo. Entonces, bueno, eso también me hizo a mí tener una sensación de no sé qué realidad estoy viviendo, no sé si mis recuerdos son creados o son verdaderos, no sé nada, no puedo aferrarme a ninguna realidad porque no lo sé.
Luego, por parte de mi madre, yo tenía muy buena relación con una hermana suya y mi madre se encargó de ponerla en mi contra, pero bueno, yo con el tiempo, cuando he sido más adulta, sí que es verdad que he podido coger a cada persona, explicarle las cosas y gracias a la vida se han sentado, me han escuchado y han visto que mi versión de los hechos era coherente y era real, incluso muchas me han pedido disculpas, pero bueno, yo en aquel momento estaba muy sola. Entonces yo me fui a la casa de mi padre. Otro de los problemas grandes que ha habido entre mis padres ha sido el dinero, la cuestión económica. Siempre ha sido súper conflictiva, porque mi padre siempre me decía que le pasaba un montón de dinero a mi madre y mi madre me decía que nunca pasaba lo suficiente. Eso yo creo que es una cosa que se repite bastante en el tema de los hijos de padres separados, el problema económico, ¿no? Que los padres, digamos, que lo cogen como bandera, que enarbolan, pero los niños, pues, o por lo menos yo, no era capaz de entender qué tenía que ver el dinero en todo eso. A mí solo me importaba la estabilidad emocional, ¿no? Entonces, bueno, mi madre me había pagado la matrícula en la universidad de la ciudad donde estábamos y esa matrícula se la iban a devolver, pero ella se tomó el tema de que yo me fuese a vivir a casa de mi padre, que no con mi padre, porque mi padre vivía en otro sitio, pero sí a casa de mi padre como una traición. Y mi madre, en vez de digamos, sacar el dinero de una universidad y meterlo en otra, lo que hizo fue mandarme el oro que me habían regalado de mi comunión y de mi bautizo para que lo vendiera para poder pagarme la carrera. Que a ver, que yo ya sé que hay un montón de gente con un montón de problemas mucho más gordos y que yo he sido una persona totalmente privilegiada en el tema económico. Pero mis padres en ese momento estaban podridos de dinero los dos. Y para mí era muy duro tener que ir a secretaría de la universidad a llorarle a la secretaria, por favor, déjame seguir estudiando aquí, que voy a encontrar la forma de pagarlo, ¿no? Además, bueno, empecé la carrera y yo empecé a tener ataques de ansiedad. De hecho, empecé a fumar cosas ilegales para poder dormir, porque si no, no podía dormir. Lo dejé con este chico, pero estaba en casa de mi padre, estaba empezando a estar muy mal psicológicamente. Yo creo que yo ya tenía una depresión bastante grande encima, pero que en aquel momento se hizo palpable. También tuve a un compañero de clase que empezó a acosarme y a amenazarme y a perseguirme. No sé, mi vida en aquel momento era horrible. Yo siempre había sido una buena estudiante, siempre había pensado que el ser buena estudiante era lo que me definía y ni siquiera en ese momento era buena estudiante, entonces yo ya no sabía lo que era, yo ya no era nada. Mi padre en uno de estos arrebatos suyos de paternales y de amor, nótese la ironía, me dijo que como yo pusiera internet en casa, tuviese las maletas hechas porque en cualquier momento, si le apetecía echarme, me echaría. No le busquéis motivo a eso porque no lo tiene. O sea, simplemente mi padre te da una de cal y una de arena para poder tenerte controlada y poder tenerte a su merced y ya está. Y yo tuve que poner internet porque necesitaba internet para estudiar la carrera. Pero cuando venía mi padre, porque yo estaba en la ciudad donde vivía mi hermano pequeño, que a todo esto ya contaré en otro momento la historia de mi hermano, porque la historia de mi hermano también es curiosa. Pero él venía fin de semana sí, fin de semana no. Y después de que él me dijera eso, pues claro, yo me sentí que no podía volver a casa de mi madre, que tampoco podía estar en casa de mi padre. Estaba fatal, fatal. Aprobé 4 asignaturas de 10. No sabía quién era, no sabía dónde mirar, no sabía nada. Y con el rabo entre las piernas al final volví a casa de mi madre. Estando en casa de mi madre se sintió como vencedora, ¿no? Por tenerme allí de vuelta otra vez y empezó a hacerme pagar
el haberme ido, ¿no? Esa traición. Y empezó a ser conmigo extremadamente desagradable. No sé, es que era como si me hubiesen abandonado, o sea, no sé cómo explicarlo, pero bueno, en ese momento yo estaba con otro chaval, que era de la ciudad donde vivía con mi madre, y en un momento dado mi madre, siempre por lo económico, ¿no? No sé si hice algo que no le gustó a mi madre, pero yo ya tenía 18 años. No sé si hice algo que no le gustó a mi madre, pero bueno, el caso es que siempre me quitaba lo económico, siempre me quitaba dinero, siempre me castigaba sin dinero, me castigaba sin la moto. A ver, yo tenía moto, pero porque vivía lejísimo del centro de la ciudad, no había transporte público para llegar a mi casa. Y realmente yo tenía moto porque si no la variante era que mi madre fuese a recogerme y ella no quería estar yendo a recogerme a los sitios. Entonces, claro, yo, como os digo, no entendía las cosas y tenía ataques de ira. Y en uno de estos ataques de ira, pues yo me convertí en una niña de hermano mayor y empecé a tirar platos al suelo y a gritar porque no entendía nada. Mi madre entonces llamó a mi tía, con la que yo tenía buena relación, que de hecho el día que cumplí 18 años mi tía me llamó para felicitarme y me dijo que a ella le hubiese encantado hacerme una fiesta de cumpleaños grande y bonita, pero no lo hacía por cómo me estaba comportando con mi madre, que el estar comportándome con mi madre era de una forma u otra, era simplemente haberme ido a casa de mi padre. Y nada, pues me fui a vivir a casa de mi pareja, que los padres estaban en una casa de su pueblo donde pasaban el verano y entonces él estaba solo y me fui allí. ¿Qué pasa? Que me pasé un mes, empezó el curso académico, los padres volvieron y yo seguía en esa casa. Y bueno, voy a dejarlo aquí porque la cosa se pone más intensa y quiero dedicarle un vídeo entero a lo que pasa después, porque luego lo que sigue es, digamos, el episodio central de toda mi historia y es quizá lo que me ha hecho tener la actitud que tengo ahora con este tema. Entonces, bueno, vamos a dejarlo aquí y seguiré en el próximo vídeo. Un besito.